Hola, buenos días, ¿qué tal están? Hola. Hola, muy Hola, buenos días. hola, buenos días. Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a continuar la materia. Déjenme prender la cámara un rato. Ya, fantástico. Hoy día vamos a continuar la materia de la clase pasada en particular. Yo creo que voy a dedicar toda la clase a repasar, entre comillas, lo de la clase pasada, que yo creo que no quedó suficientemente claro, lo vimos un poco rato. En realidad eso es culpa mía. Em, Así que seguramente nos vamos a centrar en eso, ¿ya? Casi toda la clase, dependiendo de en qué momento terminemos la clase, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de materia nueva o dejamos la clase hasta ahí. Yo creo que por el tiempo vamos a alcanzar a ver solo el repaso, así que seguramente hoy vamos a terminar más temprano, tipo 9:30, algo por el estilo. ¿Ok? Así que va a ser una clase compacta, enfocada y un poco más corta, lo que yo creo que es bueno y con eso deberían quedar más claros con respecto a la materia anterior, que sinceramente yo creo que no quedó clara, me di cuenta por las dudas. Y es, para mí al menos es súper importante que quede claro porque después se le empieza a caer todo el andamiaje más adelante en el curso, ¿ya? Así que vamos a darle con eso al principio. Pero antes de eso, ¿ya? Algunos muy pequeños avisos. Las clases anteriores ya están todas subidas, de hecho desde el jueves pasado, está todo subido en el syllabus. Basta que ustedes se metan al syllabus, ya, acuérdense github.com/i2343/syllabus-2020-2, ¿ya? Y van a encontrar una tabla en el README donde aparece el número de la clase, creo, la fecha, el nombre de la clase, un link a las slides, un link a los apuntes donde se cubre eso y un link al video. ¿Ya? Los tres links. Entonces, en vez de que estén metiéndose en cada carpeta, etcétera, está todo ahí. Deberían tenerlo directo. Creo que es bastante más fácil. Y así pueden revisar todo. ¿Ok? También están subidos los apuntes de los, si es que alcanzamos a ver hoy, seguramente lo que vamos a ver el jueves, ¿ya? Los sílabus de semestres anteriores siguen siendo privados, todavía hay un par de cosas que tenemos que definir, eventualmente quizá van a seguir siendo privados, ahí tenemos que ver porque hay cosas que de repente no pueden compartirse por distintos temas, pero lo importante es que subimos una guía completa de ejercicios de semestres anteriores, ya que es quizá lo más importante, porque los apuntes de semestres anteriores son esencialmente los mismos de este, ¿ya? Va a haber ciertas diferencias, ciertas correcciones, eso lo vamos a hacer disponible también los apuntes anteriores por si quieren, si alguien quiere leer más adelantado. Em, pero el resto de las cosas, como que las clases anteriores, no tienen, creemos que no tiene tanto sentido. No va por ahí el tema de lo privado. El tema de lo privado son entregas de proyectos, eh, ni siquiera las pautas. A mí las pautas me dan un poco lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso todavía tenemos que afinarlo, pero por el momento dejamos una guía bien completa de ejercicios para que ustedes puedan revisar en caso de que lo requieran. ¿Ya? Tercer aviso, para recordarles lo que les mencioné en la clase pasada, que este semestre el curso va a ser parte de la ECA, la encuesta de carga académica, ¿ya? Debiesen enviarles el primer mail, a ver, hoy día es 18, el 23, ¿ya? Debiesen recibir un mail donde ustedes van a tener que indicar cuántas horas le dedicaron a cátedra, ayudantía y trabajo personal, ¿ya? Y eso va a ser así cada semana del semestre, ¿ok? Voy a enviar un aviso por el 5 hoy día recordando, voy a adjuntar el video de la información que me enviaron para que ustedes también la tengan. Y finalmente vamos a hacer una encuesta propia, ¿ya? Para la gestión del curso, que voy a enviar el aviso por el SIDIN, pero va a ser de una vez nomás. Ya voy a enviar hoy día el aviso, durante el día va a estar el link al form, ustedes tienen que responder ciertas preguntas bastante cortas y directas, son esencialmente sistema operativo, calidad de la conexión a internet, cosas por el estilo que nos puedan ayudar a gestionar distintas cosas.
¿ya? Para después, para las siguientes partes del curso, y eso lo van a tener que hacer una vez, ¿ya? Entonces la ECA es recurrente en el tiempo cada semana, y esta otra encuesta propia es para gestión del curso, la vamos a enviar una vez hoy día y nada más, ¿ok? Ya, sobre esto, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo clarísimo? ¿Todo bien, al parecer? Ya, perfecto. Entonces vamos a ir a la materia. Voy a cortar el video para que esto no guatee. Ya, perfecto. Entonces, revisemos un poco la materia de la clase anterior, que va a ser más que un poco. Seguramente vamos a invertir unos 50 minutos en esto, em, para que quede bien claro. Y por favor, todas las dudas de la clase anterior, que yo sé que fueron hartas, vi los comentarios del chat y todo, háganla al tiro, cosa que no haya problema. ¿Ok? Entonces, lo esencial con lo que partimos de materia en sí del curso, ya porque conversamos un poco antes de los sistemas computacionales, etcétera, que son importantes ya para tener una noción de alto nivel de cómo funcionan los computadores, no solo el curso. ¿Ya? Pero no era la materia en sí, la materia de representaciones numéricas. Entonces, lo que vimos representaciones numéricas después de esta historia del pastor que de verdad no tenía muchas habilidades por el estadio cognitivo en que se encontraba, ¿ya? Estoy pensando en la antigüedad, no un pastor de la actualidad, por favor. Y vimos que de verdad la representación numérica que ocupaba para contar sus ovejas no era la más adecuada, tenía ciertos problemas, y vimos que una mejor representación era ir a lo que se conocen como las representaciones posicionales, ¿ya? Que se basan en dos elementos: la cantidad de símbolos, ¿ya? De símbolos distintos que van a representar cantidades distintas, ¿ya? O sea, es como tener piedras pintadas, ¿ok? ¿Qué símbolo es qué? Bueno, eso es una convención humana, extraterrestre, de lo que sea, ¿ya? Son convenciones, pero yo voy a tener ciertos símbolos, cierta cantidad de símbolos, y esa cantidad de símbolos me va a indicar a mí la base en la que me encuentro, ¿ok? Yo voy a estar, por ejemplo, en base 10, ¿ya? Que es la base decimal que ocupamos todos. Y en esa base decimal voy a tener 10 símbolos, ¿ok? Y esa base tiene que partir de el 0, ¿ya? Súper importante, hasta el elemento, el símbolo, en realidad, n-1, ¿ya? Yo necesito representar de alguna manera el no tener nada, que es el 0, ¿ya? Esto es nada, ¿ya? Y de alguna manera tengo que representar el valor que es base menos 1, ¿ya? Esto es base menos 1, ¿ya? Necesito esos n-1 símbolos totales, ¿ya? Ahora, el 0, ok, para nosotros por concepto, como nos han formado, es importante, pero hay representaciones numéricas que no tienen el 0, ¿ya? Ya, ahí Diego pone n símbolos totales, sí, creo que dije n-1 símbolos totales, n símbolos totales, sí. Ya, ahí me equivoqué en lo que dije anteriormente. N símbolos totales. Entonces, piensa, por ejemplo, en los números romanos, ya que supongo, la gran mayoría, supongo que lo siguen enseñando en el colegio, ¿ya? Los números romanos no tienen 0, ¿ya? Entonces, se hace súper complicado hacer álgebra con los números romanos. Ya uno podría pensar que los números romanos son una representación razonable. Oh, mira, tengo símbolos distintos para distintas cantidades, etcétera. Suena bien, ya, más allá de que sea un enredo manejarlo. Pero hacer álgebra o aritmética con los números romanos es un cacho, es imposible, ¿ya? Entonces, por eso salen estas representaciones posicionales, ¿ok? Entonces vamos a tener n símbolos desde el 0, que representa nada, hasta el n-1, ¿ya? Y la posición de estos en una secuencia va a ser importante, porque nos va a entregar información también, ¿ya? No nos va a entregar solo información la base, o sea, sí, la base, pero el símbolo en sí, ¿ya? Que representa una cantidad, sino también la posición de estos símbolos en una secuencia de estos símbolos también nos va a entregar información sobre la cantidad, ¿ok? Brian pregunta en el chat, él indicaba que tenía una duda en la clase pasada: ¿por qué los computadores usan varias representaciones posicionales?
eso en realidad no es tan así. Los computadores ocupan una representación posicional. A ver, no, más aún. Los computadores no tienen representaciones posicionales en sí, ¿ya? Los computadores, vamos a ver más adelante, tienen espacios de memoria, ¿ya? Grupitos de lugares donde yo pongo bits, ¿ya? Dígitos binarios, ¿ok? Em, ¿Qué sentido le doy a eso? ¿Cómo lo represento? ¿Qué hardware tengo para operar y qué conjuntos numéricos domina? Ahí recién vemos el tema de las representaciones posicionales al hacer operatoria, ¿ya? Pero antes, un computador en sí, como algo, entre comillas, puro, lo único que tiene son algo que se conoce como registros, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, pero son como pequeñas memorias que guardan ceros y unos, ¿ya? ¿Qué significan esas cosas? Ahí recién entran las representaciones posicionales, ¿ya? Ahora, luego de eso, ¿por qué yo quisiera o querría tener soporte para distintas representaciones posicionales en un computador o que yo pueda ocupar distintas en un computador? Esencialmente por facilidad de comprensión, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados como humanos a ver base 10, ¿ya? Por lo tanto, nosotros escribimos todo en base 10, ¿ya? El computador no soporta nativamente la base 10, ¿ok? El hardware del computador, la parte para sumar, restar, etcétera, soporta nativamente base 2, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que hacer transformaciones. Y de ahí nace también el hexadecimal, que es una manera de ver los números de base 2 de forma más comprimida, ¿ya? Así que, en resumidas cuentas, no es que un computador tenga una representación posicional o no, ¿ya? Sino que un computador en su estado más puro tiene ceros y unos, ¿ya? Si yo quiero operarlos de alguna manera, necesito que mi hardware opere, interprete estos ceros y unos de alguna manera en una representación posicional, ¿ya? Y esa sí va a ser una representación posicional binaria, y eso es lo que maneja el computador, ¿ya? Ahí parece que te quedó clara mi respuesta, aclaró tu pregunta. Ya, excelente. Entonces, ¿cómo vamos a operar, o más que operar, cómo definir estos números de representación posicional? Con esta fórmula que tenemos acá, ¿ya? Esto me va a indicar el valor del número, ¿ya? Y para poder calcular el valor del número, fíjense que yo voy a necesitar el símbolo en la posición K, porque yo voy a ir desde la posición 0, que es lo más a la derecha. Entonces voy a escribir acá posición 0, esto es a la derecha, ¿ya? En el esquema que ocupamos nosotros occidentales para escribir, pues, ya escribimos de izquierda a derecha, ¿ya? En otros mindsets va a ser distinto, ¿ok? Y cada una de estas cantidades la vamos a multiplicar por la base, ¿ya? Elevado a la posición K, ¿ok? Elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, y vamos a sumar todo eso, pero acá hay algo súper interesante. Yo, fíjense que aquí escribí valor, ¿ya? Pero valor en qué representación, en qué base. ¿Alguien se anima a contestar eso? Porque esta es una fórmula, yo estoy hablando de símbolo de la posición K y base de la posición K, ¿ya? Y indica base 10, ya, perfecto, y eso es lo natural, porque nosotros trabajamos mentalmente en base 10, ¿ya? Pero en la práctica va a ser la base B, ¿ya? Como indica ahí María. Efectivamente va a ser la base B, ¿ya? La base que nosotros definamos. Y esta fórmula va a ser genérica, o sea, yo voy a llegar y voy a decir, mira, tengo números en base B partido por 2, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué tengo que hacer yo para ocupar esta fórmula? ¿Ya? Yo voy a traspasar cada símbolo de la base B partido por 2, ¿ya? A esta nueva base B, ¿ya? En general, si yo voy a subir de base, todos mis símbolos ya de la base B-2 están contenidos en mi base B. Por lo tanto, no va a tener ningún problema. Ya el problema es si yo tengo, por ejemplo, en vez de base B-2, yo tengo mi base 2B, ¿ya? Y tengo que traspasar esto a base B. Entonces, eso significa que cada símbolo de la base 2B
tengo que pasarlo a la base B, ¿ya? Esto es análogo a pasar de decimal a binario, por ejemplo, ¿ya? Y luego cada elemento de base, o sea, la base elevado a A, ¿ya? Tengo que pasarlo también a mi base nueva, dada de destino. ¿Ok? Cristian pregunta en el chat cómo el computador sabe con anticipación si en la serie de números tiene signos, si tiene que haber alguna operación con eso, si tiene que hacer alguna operación con esos números. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Porque el computador no es que sepa, tú le dices, tú le das instrucciones al computador. El computador no tiene que inferir nada. Ya la inferencia es para otras partes del computador, pero para ejecutar algo tiene que ir con la instrucción. Ya tú le das al computador una instrucción y él tiene que ejecutarla. Ahora, qué tipo de número? ¿Ya? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, eso tiene que haber algún tipo de acuerdo, entre comillas, antes. ¿Ya? Esta instrucción trabaja sobre números binarios, representación posicional en complemento 2. ¿Ya? Eso está especificado desde antes. ¿Ok? Entonces, el computador no tiene que asumir nada, no tiene que inferir nada. ¿Ya? Em, ya, continúo. Entonces, yo puedo ocupar esta fórmula para pasar de una base a otra, para cualquier lado, es absolutamente general. ¿Ok? Y yo puedo tener números en decimal, binario, octal, hexa, etcétera. De hecho, acá el ejemplo que tengo a la derecha, este acá, ya está en octal. ¿Ya? Entonces, acá arriba tenemos las distintos múltiplos, por decirlo de alguna manera, de la base, 8 elevado a 0, 1, 2, etcétera. Y yo tengo el número 421 en octal. Ya habíamos dicho que esto, para aclararlo, íbamos a poner con paréntesis y poner el 8 abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpreto el 421 en octal para entenderlo como humano? Ya yo digo, ya mira, esto va a ser 1 por 8 elevado a 0, ¿ya? 1 esto en decimal, 8 en decimal, ¿ya? Puedo hacerlo porque los símbolos de la base octal están contenidos en la base decimal, ¿ya? Después digo 2 por 8 elevado a 1 y luego 4 por 8 elevado a 2, ¿ya? Entonces, luego sumo, ya me va a dar un valor que eso acá no es que lo haya calculado tan rápido, sino que estoy viendo acá, eso me da 273, ¿ya? En base 10, ¿ok? Esto es la suma de estas cosas. Base 10, perdón. ¿Ya? Y como dije en la clase pasada, salvo que uno especifique lo contrario, ¿ya? Esto es lo mismo que escribir sencillamente 273, ¿ya? Si yo no pongo nada, estoy en base 10, a menos que diga lo contrario en el enunciado, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué es eso? Porque nosotros nunca vamos a buscar pillarlos poniendo lo siguiente en un enunciado o algo, ¿ya? El número 1011, ¿ya? Y yo les digo, ¿qué número es ese? Entonces ustedes, salvo que yo les dé alguna indicación, no van a saber si es el 1011 o 1011 en binario, ¿ya? Entonces, salvo que se diga lo contrario, ya sea con simbología o explícitamente, ya como lo vamos a ver un poquito más adelante en un par de ejercicios, ya los números son decimales, ¿ok? Para que no haya problema. Además está decir que si hay alguna cifra, por ejemplo acá un 2, ya eso ya no es binario, ¿ya? Pero podría ser octal o hexa, ¿ok? Pero no nos compliquemos en demasiado, ¿ok? Ya, ¿alguna duda hasta acá? Ya, perfecto. Ahí Bertón me pregunta, cuando cambio de una base más grande a una más pequeña, ¿cómo se definen los símbolos que no existen en la base pequeña? No existen los símbolos, pero sí va a existir esa cantidad, ¿ya? Entonces tú en el fondo tienes que multiplicar por esa cantidad, ¿ya? Tú sabes, por ejemplo, que en la base, por ejemplo, si yo quiero pasar de hexa a decimal, ¿ya? Tú sabes que F es 15. ¿Ya? Por lo tanto, cuando te toque, siempre que ocupes F en el fondo elevado, o sea, o F más 1 en realidad, ¿ya? Tú sabes qué valor ocupar y tienes que poner eso ahí. Por ejemplo, si te toca hacer el número en hexa, pongamos, A3, ¿ya? ¿Cómo lo vas a pasar a decimal? Tú vas a decir 3 por 10 elevado a, perdón, por 16 elevado a 0 más
A, ¿cuánto es A? 10, ¿cierto? Más 10 por 16 elevado a 1. ¿Ya? Entonces, la gracia de las representaciones posicionales es que tú puedes escribir cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cantidad, ¿ya? Como una combinación de símbolo por base elevado a. ¿Ya? Entonces, tú siempre puedes hacerlo, lo que pasa es que no va a ser solo una cifra. ¿Ok? Diego pregunta si en todas las bases mayores de 10 se ocupan letras para representar dígitos. Mira, no es que ocupemos muchas bases mayores a 10, en general se ocupa la hexa, está la base 20 que de repente uno que otro puede ocupar, ¿ya? Pero y en esos casos, claro, uno ocupa las letras, pero no es algo que se ocupe de manera masiva, ¿ya? Muchas veces cuando uno lo opera esto computacionalmente, uno lo que hace es tener el número como, no sé, como número decimal guardado y esa es la base, ¿ya? Esta presentación de tener solo un símbolo es para que se vea más bonito, ¿ya? Francisco pregunta, o Francisca, espérense, no alcanzo a ver bien porque me esconde el nombre de Zoom, a ver, no, me lo sigue escondiendo ya, lo siento. Dice, ¿cómo paso del 273 al 421? ¿Ya? Es exactamente lo mismo, yo voy a decir, ya, perfecto. 3 por, sería, eso estábamos en 8, sería por, ya, pero ahora vamos a llegar a, perdón, estoy haciendo al revés, ya, entonces eso sería 1 por 10 elevado a 0, pero 10 en base octal. ¿Cuántos 10 en base octal? ¿Ya? 8 se escribe como 1, 0, ¿ya? 9 se escribe como 1, 1, 10 se escribe como 1, 2. 1 por 12 elevado a 0, pero 12, esto en base 8, ¿ya? Después sería 2 del 420, perdón, 7, ¿ya? Que sí lo tenemos en base 8, por 12, pero 12 de nuevo, base 8, elevado a 0. ¿Ya? Y así sucesivamente. Eso sería para pasar del 273 al 421 de vuelta. ¿Ya? José pregunta, ¿no es 1 por 16? Yo supongo que estás haciendo referencia a esto de acá que estoy enmarcando, ¿ya? El 10 elevado a 16. No, no es 1, ¿ya? Porque A representa 10, ¿ya? Si es que es eso, ¿ya? Entonces, no, a ver, parece que me mandé otro condoro a ver. Ya, a ver, déjenme leer bien el chat. Diego dice, profe, ¿no se multiplica por 10 elevado a 1 en vez de 16 elevado a 1? No, porque yo vengo de la base 16 y quiero pasar a base 1, ¿ya? Si fuese al revés, ok, ¿ya? Jerry dice, el 10 del ejemplo 3 hay que pasarlo a binario. Si tú vas a llegar a binario, no, era hexadecimal a decimal, ya no hexadecimal a binario. Pero si hubiera sido hexadecimal a binario, hubiera tenido que pasarlo a binario, ¿ya? De hecho, es una de las diapos que viene más adelante, ¿ya? José pregunta, en el último ejemplo, ¿por qué es 7 y no 2? Ya, porque es el 7 de decimal, 7, ya me quedo como una F horrible, el 7 decimal, que yo lo quiero pasar a lo que sea en octal, ¿ya? Entonces yo tengo que ocupando esa representación, pasar todos mis símbolos a la representación de salida, ya la de destino. Y el 7 existe tanto en decimal como en octal. ¿Ok? Es netamente por eso, ¿ya? Yo lo que tengo es 273 y eso lo quiero pasar a 421. De hecho, yo no sé qué es 421, no lo sé antes, ya lo sé acá porque tenemos el resultado, ¿ok? Entonces, ¿por qué es 1 y no 3? Porque me equivoqué, esencialmente. Ahí, 3, ¿ya? Sí, eso es Condoro, nada más. Sí, era 3, ¿ya? Y obviamente está horriblemente desordenado, ¿ya? Pero cuando vean el video va a quedar más claro. Ya. Macarena pregunta, ¿dónde sale el 12? El 12 en base 8
es igual a 10 en base 10. ¿Ya? Porque el 1, 0 es igual a 8 en base 8. De hecho, recuerden lo que les mencioné en la clase pasada, que todas las bases siempre se representan como 1, 0. ¿Ya? Y ahí es cuando esto ya empieza, por un lado, a hacer sentido y por otro lado, a destruirse la noción mental que tenemos cada uno de los números, porque 10 deja de ser 10, sino que empieza a representar la base 10 que estamos ocupando. ¿Ya? Entonces ya deja de ser especial. ¿Ya? La combinación de símbolos 1, 0 es la base de la representación posicional que estamos ocupando. ¿Ya? Y uno de a poquitito deja de entenderlo como 10, el número 10 que estamos ocupando todos nosotros toda la vida. ¿Ok? Ya, capaz que tenga más condoros en lo que escribí. José dice, ¿hay alguna tabla con esos valores? No, porque es algo que uno, o sea, sí, tiene que haber una tabla, ya, pero no es algo que uno como que necesita una tabla, como que lo hay calculando en el momento y sí, no veo la necesidad de tener una tabla así como para aprender la tabla de las multiplicaciones, porque no es algo que tengáis que aprenderte a memoria, ¿ya? Es como que podéis operarlo y es algo que uno automatiza, entonces no necesita estarlo calculando todo el tiempo, ¿ya? Francisco dice, en el 7, ¿por qué se multiplica por 10 elevado a 0 y no 12 elevado a 1 por error de nuevo? ¿Ya? Sí, eso es 12 elevado a 1. Ya, perfecto. Ahí está. Ya, es toda una ensalada de cosas, pero supongo que si uno lo ve en secuencia queda más claro. ¿Ya? Em, Cristóbal dice, y luego, ¿cómo se construye la representación final a partir del 3, el 7 y el 2? Sumando, ¿ya? Porque tú vas a hacer, y acá lo voy a escribir bien, 3 por 12 elevado a 0, ¿cierto? Y eso te va a dar un número, ¿ya? Luego tú vas a hacer 7 por 12 elevado a 1, esto en base 8, y eso te va a dar un número. Y luego vas a ir sumando y con eso debieses obtener finalmente 421 en base 8. ¿Ok? Matías dice o pregunta el exponente de la representación posicional siempre es en base 10. No, eso es un superpunto. Uno generalmente por costumbre lo escribe en base 10, pero no, el exponente siempre tiene que ir en la base de destino. ¿Ya? No, uno aquí no olvidémonos de la base 10, siempre operando en base destino o base origen según corresponda. ¿Ok? Pero en esta fórmula, base destino. ¿Ya? Ya, continuamos. Entonces vamos a ir a un ejemplo súper simple, ¿ya? Y esto acá lo digo es en binario, ¿ya? Bartolomé pregunta, profe, ¿esto es como álgebra modular? Sinceramente no lo sé. Ya no estoy tan familiarizado con la álgebra modular para poder responder. Voy a revisar para poder responder más correctamente más adelante en el curso. ¿Okay? Ya, entonces si tenemos 1, 0, 0, 1, 1, ¿ya? Y esto es trivial, pero es importante que tengamos clara la nomenclatura, ¿ya? Esto es 1, 0, 0, 1, 1, y yo le quiero sumar 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿ya? Álgebra modular de discreta, ya, sí me acuerdo, ya, porque yo hice discreta hace como muchos años, más de 15. Sí, parece que sí. Sí, del módulo, ya, sí. Para que vean que uno aprende de repente cosas que no ocupa tanto, otras cosas discretas ocupo re harto. Sí, pregúntenle a Rivero en realidad, ¿ya? O yo le pregunto a Rivero, yo me encargo de preguntarle. Ya, entonces, yo tengo que sumar esto, ¿ya? Y acá vamos a ocupar el mismo algoritmo que hemos ocupado desde primero básico, ¿ya? Entonces yo voy a decir 1 más 1, ¿cuánto es eso? ¿Ya? Pero esto es en base 10, ¿ya? Acuérdense que aquí perdón, en base 2, esto es en binario, ¿ya? No está escrito, pero lo dije, fui explícito, ¿ya? Entonces aquí, si quiero, le puedo poner una B,
¿ya? Para que quede claro. Entonces, 1 más 1, ya, es 2, pero en base binaria eso es 1, 0. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a poner el 0 acá y voy a agregar el acarreo o carry, ¿ya? Que era siempre el 1 que uno ponía cuando sumaba, ¿ya? Aquí también voy a poner el 1. Y de nuevo acá uno empieza a cuestionarse por qué ponía un 1 antes, ¿ya? Uno no lo cuestiona mucho, uno lo tiene internalizado porque se lo enseñaron cuando cabros chicos, ¿ya? Eh, pero esencialmente lo que estoy haciendo es, dado que me pasé de la capacidad de representar cifras con un símbolo de mi representación posicional, ya de mi base, yo necesito pasar una unidad, ¿ya? Ocupando la siguiente posición de mi base, ¿ya? Ahora, este carry, ¿ya? O acarreo, ¿ya? Puede ser mayor a 1, ¿ya? Si yo estoy sumando dos números de cualquier base, ¿ya? Cualquier base, esto no tiene que ver con base binaria, base decimal, ¿ya? No, muy bien como están contestando en el chat. No, esto no tiene como ser mayor a 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque mis símbolos, ¿ya? Llegan hasta base menos 1, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 2, si yo sumo 2 de esos, va a ser igual a 2 base menos 2, ¿ya? Y eso es menor, ¿ya? Que aquí le voy a poner b elevado a ¿cómo se llama esto? Perdón, a b menos 1, esto que es muy corto, ¿ya? Si yo tengo 2 b menos 1, ¿ya? Eso va a ser menor que b menos 1, que es el símbolo máximo al que puedo optar, ¿ya? Multiplicado por b. ¿Ya? Por lo tanto, no voy a necesitar ocupar otro cifra. ¿Ya? Si son más de dos números, ahí podría ser, claramente, pero estamos ocupando binario, ¿ya? Solo dos. ¿Ya? Entonces aquí, binario en el sentido de una operación binaria, no de base binaria. Porfa, de repente uno ocupa eso de manera indistinta, ¿ya? Pero la suma es una operación binaria que ocupa dos números, ¿ya? ¿En qué base lo va a ocupar? Bueno, eso es otro cuento. ¿Ok? Entonces, si yo sumo dos números 1, me queda 0, paso un 1 para acá. Ya, nuevo 1 más 1, ya eso no me va a quedar 0, paso un 1 para acá. Ya, 1 más 1, tengo un 0, me va a quedar un número acá, un 1 acá, 1 más 1, 0, me va a quedar un 1 acá. Ya, 1 más 1, 0, me va a quedar un 1 acá. 1 más 1, 0, y me va a quedar un 1 acá. Y con eso termino. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí más que el ejercicio sea trivial y que en otro momento, más adelante esta clase, en 5 minutos más seguramente, vamos a volver a estos mismos dos números, ¿ya? Aquí lo importante es la manera de operar, ¿ya? Y el lenguaje, ¿ok? Yo sumo dos números y si me paso de la capacidad de una cifra para la base, yo sumo el símbolo 1, que es una unidad, en la base, en la posición de la base elevado a una cifra más. ¿Ok? Siempre voy moviendo uno para el lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad, como me pasé, yo tengo que sumar en la posición que viene. ¿Ok? Eso espero que quede súper claro. De nuevo, es trivial, ¿ya? Pero es esencialmente para que estemos claros cómo funciona el algoritmo de la suma, que vamos a retomarlo muy fuertemente la clase subsiguiente, ¿ya? No creo que la clase siguiente, sino la subsiguiente. Macarena pregunta si tuviera 1 más 1 más 1, ahí tienes 3, ¿ya? Afortunadamente eso sigue manteniéndose en dos cifras, ¿ya? Por lo tanto pones un 1 después uno en otro lado, ¿ya? Pero no es una operación binaria, porque ahí tú estás sumando tres cosas, ¿ya? Entonces eso, ¿cómo lo ejecuta un computador? Primero 1 más 1 y luego sumarle otro 1, ¿ya? ¿Y por qué es así? Vamos a ver, porque más adelante para construir el hardware es como se hace más eficiente,
¿ya? Y Pablo dice último 1 como carry. Ya vamos a ver qué significa esto. Puede ser carry, puede ser bit de signo, etcétera, ¿ya? Ya vamos a ver, ya. Por el momento esto es un número que se llama o se escribe como 100,000, 1 millón en binario, ¿ya? Más adelante vamos a ver, se puede confundir con lo del complemento 2, que vamos a ver un par de diapos más. Pero por el momento es esto, ¿ok? El último carry de acá, ya se sumó al cero imaginario que yo podría haber tenido acá y terminó con un 1 ahí. ¿Ya? O sea, mis números, que uno era de 5 cifras, este de acá, ¿ya? Y el otro era de 6 cifras, al sumarlo terminaron en un número de 7 cifras. Este tiene 5, este tiene 6 y este de acá tiene 7. ¿Ok? Ya. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, es importante diferenciar entre las bases, pero es algo más o menos trivial. Decimal, el número va a ser un número 17, ya eso lo puse así de manera arbitraria. En octal el 17 va a ser 21, ¿ya? Y lo voy a anotar como 21 paréntesis 8. En binario eso va a ser 10001, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque esto va a ser 1 por 2 elevado a 0, ¿ya? Más 1 por 2 elevado a 4, ¿ya? Elevado a 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y lo mismo para alguna de la otra manera. Entonces esto, que es un 4 ahí, la suma de esto me va a dar 17. ¿Okay? Con el tiempo uno se hace mucho más hábil en ver más o menos la posición y calcular rápidamente cuánto tengo que multiplicarlo. ¿Ya? De hecho, algo interesante que vamos a ver más adelante es que uno, si es, por ejemplo, el número 1, 0, ¿ya? Yo le agrego un 0 a la derecha, eso lo estoy elevando a 2, ¿ya? Y si le muevo un, o sea, si lo corro en vez de tener 1, 0, lo traspaso a 1, ¿ya? Significa que eso lo dividí en 2, ¿ya? O sea, multiplicando, no elevando, ¿ya? Y eso fíjense que es lo mismo que hacemos en base 10. Pues. Si ponemos un 0 a la derecha, estoy multiplicando por 10, y si quito un 0, significa que estoy dividiendo por 10, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos un ejemplo que pone en duda todo lo que hemos aprendido, porque en el fondo algo que pensamos que era exclusivo del 10 no lo es de las representaciones posicionales, ¿ya? Nuevamente el chat preguntan, profe, ¿yo podría tener más números binarios que me den 17 o no? Excelente pregunta, muy, muy buena pregunta. No, y esa es la gracia y viene un poco de lo que yo les mencioné de que solo puedo tener un carry de 1, ¿ya? Dado que yo solo puedo llegar hasta b-1 con una cifra, ¿ya? Y sabemos que hasta b-1 es único porque tengo solo un símbolo. Cuando paso a la siguiente cifra, ¿ya? O sea, la primera cifra 1, 0, yo no puedo representarla con un número de una cifra. Siempre voy a tener números de 2 cifras, ¿ya? Por lo tanto, nunca voy a poder representar de manera ambigua un número, ¿ya? Y esto corre para cualquier representación, ¿ya? O sea, cualquier número en representación posicional es único, ¿ok? No existe esto de otra manera, ¿ya? Es una súper buena pregunta que importante que quede claro, ¿ya? Y finalmente en base hexa, ya lo voy a denotar, si la binaria era paréntesis 2 o una de larga minúscula al final, en hexa voy a poner 11 base 16 en paréntesis o 11H o el preferido del curso 0x11, ¿ya? 0x y el número, ¿ya? Pueden ocupar cualquiera, pero en general vamos a ocupar 0x y después el número, ¿ya? Luego, ya vimos algo sobre las conversiones rápidas entre bases, ¿ya? En los apuntes hay más algoritmos para pasar de base 2 a base 10, de base 10 a base 2, etcétera, ¿ya? Pero eso dejémoslo al computador, ¿ya? La típica que uno ocupa más o menos mentalmente son las entre potencias de 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar de base
8 a base 2, yo sé que una cifra en base 8, ¿ya? Por ejemplo, el 7 en base 8, eso equivale a 3 cifras en base 2, ¿ya? En particular, esto es el 111 en base 2, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo números octales que quiero pasar a representaciones binarias, cada cifra octal la voy a transformar en 3 cifras binarias con transformación directa, que eso uno lo puede hacer directamente, es una tabla, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y voy a concatenar los números, ¿ya? En el ejemplo que vemos acá, este 9F2, que es en base 16, dado que base 16, ¿ya? 16 es igual a 2 elevado a 4, ¿ya? Yo para representar desde el 0 hasta el 15 necesito 4 bits, perdón, 4 bits, ¿ya? Por lo tanto, el 9 voy a agarrar 4 bits y lo voy a representar 1001, el F como 1111 y el 2 como 0010. Fíjense que sí estoy poniendo los ceros adelante, ¿ya? Eso es súper importante y lo voy a concatenar y así obtengo el número en la base binaria, ¿ya? Y esto puedo hacerlo también para el otro lado. Si tengo un número en binario y quiero pasarlo a base 16, agarro un lote de 4, ¿ya? Y lo subo al 2, ¿ya? Y así para uno u otro lado, ¿ok? Pero esto solo se puede hacer cuando las bases tienen una potencia común, ¿ya? Yo podría hacerlo entre base 3 y base 9, ¿ya? Pero no puedo hacerlo, por ejemplo, entre base 16 y base 8, ¿ya? No se puede hacer, ¿ok? Ya. Y lo último, lo que habíamos llegado a la clase pasada, el tema conflictivo, lo más complicado. Ya antes de pasar eso a contestar la duda de Maximiliano que dice, tengo que indicar cuántos bits voy a usar para representar el número, lo vamos a ver ahora. Es un super punto, adelantándome, en un computador tú tienes una cantidad de bits fijos que representan los números, ¿ya? Por lo tanto no tienes el problema, se especifica, ¿ya? Y si tú no especificas nada, se ocupa, por ejemplo, la cantidad de bits de la máquina, ¿ya? Ustedes por formación, porque aprendieron a programar en Python, ¿ya? No están tan familiarizados con los tamaños de los tipos de datos, ¿ya? Pero si yo ocupo un número int, un número entero, eso por defecto es 32 bits, ¿ya? Si yo quiero más bits, quiero 64 bits, tengo que ocupar un int 64, ¿ya? Si tengo un computador de 128 bits, yo podría ocupar un entero de 128 bits, ¿ya? Pero tendría que especificarlo, ¿ya? De hecho, existe un tipo de dato que es el double double, ¿ya? Que es el doble double, que ese es de 128 bits, ¿ok? Y vamos a ver más adelante que no importa que tu computador sea de 4 bits, siempre puede soportar representaciones que sean más de eso, más de 128, 256. Pero ya el problema es que va a tener que hacerse por software, ¿ya? Así que ahí es algo que tenemos que tener claro que es más lento, ¿ya? Pascual pregunta cómo podemos saber dónde termina cada número en el concatenado. Lo que pasa es que lo vas a hacer tú, como que el que está haciendo el algoritmo lo conoce, ¿ya? O sea, si tú vas a pasar de base 2 a base 16, tú agarráis de A4, ¿ya? Grupos de A4, y si se te acaba el espacio, se te va a acabar al final, y ahí vaya a rellenar con ¿cómo se llama esto? Con 0, ¿ya? Pero eso asume que cuando tú pasaste de base 16 a 2, no borraste los ceros, ¿ya? O sea, mantuviste los ceros tal cual como este ejemplo de acá, ¿ya? El que está a la derecha. ¿Ya? El 2 lo representaste como 0010 y mantuviste eso. No fue que borraste el 0, los ceros a la izquierda no valen, ¿ok? Siempre si yo estoy ocupando esto, siempre se mantienen los ceros a menos que sean los ceros de más a la izquierda en la última cifra. Ahí no cuenta, ¿ok? Ya. Profe, Sí, por supuesto, dime, Vicente. una consulta respecto a lo que dijo de los computadores de 64 bits, 32 bits. ¿Por qué Ujú. se usa 64 como el estándar y no construir como computadores de mayor capacidad? Por plata, porque recién pasamos de los de 32 a 64, 10 años atrás, un poco menos, un poco más quizás.
y porque hay un tema que vamos a ver más adelante, que es la cantidad de memoria que puede tener un computador. ¿Ya? Por ejemplo, con 32 bits, tú solo podías tener 4 gigas de memoria. ¿Ya? Y si bien eso era aceptable hace 15 años atrás, hoy día no. ¿Ya? Por lo tanto, tú necesitas computadores de 64 bits. Pero si tienes un computador de 128 bits, podéis direccionar más memoria casi que los átomos en el universo. Entonces, quizá no tiene sentido, pero solo para direccionar, quizá para sumar sí. ¿Ya? Es algo que tiene que ver un poquitito con la construcción de los computadores que vamos a cubrir más adelante. Así que viendo solo por el momento esto en las representaciones, tiene todo el sentido del mundo tu pregunta, y no hay una respuesta clara o enfática. ¿Ya? Pero cuando veamos la manera de construir los computadores debería quedar más claro el por qué estamos en 64 y no se avisora paso a 128. Pero eso no significa que los computadores no puedan soportar por hardware sumas de dos números de 128 bits, por ejemplo. De hecho, pueden, hasta 512, si no me equivoco, en los computadores actuales. ¿Ya? Eso. Y, profe, otra consulta, o Ujú. sea, más o menos en la misma línea, que, bueno, no sé si hay como alguna limitación, por ejemplo, cuando uno programa en C, si uno trabaja con computadores de 32, 64 bits, porque, por ejemplo, cuando yo ocupo la calculadora del computador, puedo computar cosas como de hasta 2 a la 1000, por ejemplo. Ujú. Pero No, es que eso es una limitación en el fondo de la calculadora o del tipo de datos que está ocupando la calculadora. ¿Ya? Eso vamos a revisarlo la próxima clase y en clase siguiente. Ya ahí debería quedarte también más claro hasta dónde te va a aguantar, porque depende del tipo de datos que estáis ocupando también. ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces vamos a esto último sobre los números negativos, ¿ya? O sea, estamos pasando efectivamente de los números naturales a los números negativos, ¿ya? Entonces, vimos que podíamos tener un esquema que era el bit de signo, que era este primero de acá, que era bastante malo porque yo lo único que hacía era anteponer una cifra, ¿ya? Un 1 si el número era negativo y un 0 si el número era positivo, ¿ya? Y el tema es que cuando sumaba dos números, que uno era el inverso aditivo del otro, el resultado no me daba 0. ¿Ya? Y eso no era bueno para operar números. ¿Ya? Otra opción que vimos era el complemento a 1, ¿ya? Que correspondía a, mira, y esto más o menos la manera en que uno piensa las representaciones posicionales cuando tienen signo. ¿Ya? Yo tengo un número, por ejemplo, no sé, ocupemos binario para que sea más fácil. El 1011, ¿ya? Chuta, eso yo sé que como estamos en el conjunto de los números naturales es un número positivo, pero yo quiero ahora representar números negativos, ¿ya? Y quiero al menos poder representar este mismo número como negativo, o sea, yo quiero poder representar desde el 1011 hasta el menos 1011, ¿ya? Quiero poder representar eso. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que a uno le queda clara es que yo ocupando solo esas 4 cifras, no voy a poder representar el menos ese número. No puedo, no me quedan más números, no me queda más poder de representación. Por lo tanto, lo primero que yo hago para poder tener representaciones negativas ya es agregar una cifra. ¿Ya? Y generalmente yo agrego el 0 porque si agrego un 0 a la izquierda, eso no vale nada. ¿Ya? Ahora, esto que estoy diciendo en este momento es mentira, ¿ya? Un poco, porque es claro en los números binarios, ¿ya? Pero en los números hexa no es tan claro si yo necesito agregar una cifra o no. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en un ejercicio y si nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Ya, entonces, si yo paso a este esquema del complemento 1, que es en el fondo, mira, yo agrego una cifra más, y esto es interesante, si yo agrego una cifra más en binario, ¿cuántos números más puedo representar? ¿Qué me puede indicar eso? Piénsenlo si quieren primero en base 10 y después en base 2. ¿Ya? El doble están indicando en el chat, súper bien. ¿Ya? Entonces viene perfecto. Mira, yo quiero representar desde este número hasta al menos este número. Necesito el doble de poder de representación. Voy a agregar una cifra más a la izquierda.
¿ya? Y los que son positivos les voy a poner un 0 para que no me cambie, y los que son negativos, bueno, les iba a poner en 1 en el bit de signo, ¿ya? En el caso del complemento 1, lo que voy a hacer es, por ejemplo, tomando todavía el ejemplo del 1011, yo voy a decir 1011, le agrego un 0, ¿ya? Y cuando quiero el negativo, ¿ya? Lo que voy a hacer es negar esto. Entonces esto va a ser negar o complementar, ¿ya? Se dice de las dos maneras. Entonces esto va a ser 0, 0, 1, 0, y acá voy a poner un 1, ¿ya? Entonces yo sé que el negativo, ¿ya? De 0, 1 o de 1, 0, 1, 1 es 1, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, perfecto, si yo sumo estas dos cosas, vimos la clase pasada que me daba 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y ahí uno llegaba y decía, lo sacaba debajo de la manga el truco y decía, perfecto, entonces en esta representación voy a tener dos ceros. ¿Ya? El 0 que son puros ceros y el 0 que son puros 1. ¿Ya? Y es razonablemente consistente, pero estoy perdiendo un número. ¿Ya? Y lo estoy perdiendo y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, el complemento a 2 lo que hace es recuperar ese número, como agarrando el complemento a 1, ¿ya? Y sumándole 1, ¿ya? Y aquí voy a conectar con lo que hablamos hace un rato del carry, ¿qué pasa con esto? Dado que yo definí, por ejemplo, que tenía el originalmente 1011, ¿ya? Después dije, ok, voy a agregar una cifra más para poder representar los negativos, ¿ya? Y para representar el negativo de este, yo voy a primero negar, ¿ya? Es 0, 0, 1, 0, 1. Y luego le voy a sumar 1, por lo tanto esto finalmente, el negativo queda 1, 0, 1, 0, 1. Ya ese es el complemento a 2 de este. Paso de acá a acá con el complemento a 2. ¿Ya? Sigo en orden. ¿Ok? Tenía un número de 5 cifras acá, y acá a la izquierda, en este es de 5 cifras, y este de acá también es de 5 cifras. El problema es que cuando lo sumo por construcción, ¿ya? Siempre me va a quedar un número de ¿cuántas cifras? Cuando sumo un número con su número negativo en complemento 2. ¿Ya? 6. Siempre, y es por construcción, porque por complemento 1, el resultado de eso va a ser puros 1, dado que yo le sumo un 1, obligatoriamente voy a tener un carry hacia la izquierda. ¿Ya? Y como bien dice Ignacio, ahí lo vamos a truncar, porque nosotros dijimos que nuestros números, que originalmente eran de 4 bits, pasaron a ser 5, ¿ya? Pero nos quedamos en 5. Por lo tanto, cualquier carry que se salga de ahí, ¿ya? No lo contamos, no forma parte del número, ¿ok? A menos que nosotros tengamos, que vamos a ver más adelante, varias unidades que suman y ahí lo podríamos tener, ¿ya? Pero para efectos de esto, no se cuenta, ¿ya? Por lo tanto, el 1 que sale para la izquierda, que se va, no lo pescamos. Y de hecho es, entre comillas, súper lindo, porque en el complemento 2 uno sumó 1 por la derecha, pero como tienes una cantidad fija de dígitos, ese mismo 1 se fue por la izquierda. Entonces en realidad no hiciste nada. Lo único que hiciste fue como mover esta representación un poco. ¿Ya? Una manera cómoda de ver esto es mediante este diagrama que tengo a la derecha, ya mediante esta circunferencia, en que parto con el 0, y estos ya son números en que yo agregué la cifra extra, y empiezo a girar a la derecha hasta el más 7 en este caso, ¿ya? Y fíjense que después empiezo a pasar del menos 8 al menos 1, ¿ya? ¿Cómo reconozco en complemento 2 que un número es negativo? Porque a la izquierda va a tener un 1. Pero de nuevo, como les mencioné en la clase pasada, esto no significa que sea un bit de signo. No, porque la representación con bit de signo es poner un 1 o un 0 adelante y después el número igual que antes. ¿Ya? Acá no, porque si yo veo esto ocupando bit de signo, ¿ya? Eso sería menos 0, pero resulta que es menos 8. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ¿por qué tengo menos 8 y no tengo más 8? Bueno, esencialmente porque tengo el 0 acá y no tengo un menos 0. ¿Ya? Este no existe. ¿Ya? Entonces,
una por otra, ¿ya? Y este número, esta particularidad, siempre va a existir en representaciones posicionales con base par, ¿ya? Y en representaciones posicionales con base impar no va a existir, ¿ok? Ya, Francisco pregunta si sumo 1 más menos 1, resulta 1, 0, 0, 0, 0, ahí elimino el carry, queda 0, 0, 0, 0 exactamente, ¿ya? Porque nosotros definimos que nuestra cantidad de bits va a ser cierta cantidad, ¿ya? Eso yo lo defino de antes, ¿ok? Porque yo agregué una cifra más y no voy a agregar más que eso, ¿ya? Entonces vamos a un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Ya el complemento, que es justamente lo que vimos recién, ¿ya? Complemento 2 de 1, 0, 0, 1, 1, ¿ya? Entonces el complemento a 2 de eso, ¿ya? Va a ser igual primer paso a agregar un 0 antes, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿ya? Paso 1. Paso 2, voy a negar o complementar esto, ¿ya? 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Nicolás pregunta si esa circunferencia está usando complemento a 1. No, es complemento a 2. ¿Ya? Porque aquí pasé para el lado. ¿Ya? Fíjate que el menos 1, ¿ya? Es invertir esto, que te quedaría 1, 1, 1, 0, y luego sumar 1. Y eso es justamente eso que está ahí. ¿Ya? Entonces la circunferencia está en complemento a 2. Ya, va a quedarte más claro viendo este ejemplo. Entonces, primer paso, agregar un 0. Segundo paso, negar o complementar. ¿Ya? Tercer paso, sumar 1. Entonces va a quedar 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces, el complemento a 2 de 1, 0, 0, 1, 1 es 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Así directo. Ahora, ¿cómo asegurarme que esto es correcto? Bueno, lo sumo, pues. Y ya vimos el algoritmo de la suma. 1, 0, 0, 1, 1 más, perdón, esto con el 0 acá adelante, acuérdense que lo agregamos. Esto va a ser igual, lo voy a sumar con 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Y nosotros sabemos por construcción que esto va a ser 0, y acá tenemos un 1, 0, vamos a tener un 1, 0, un 1, 0, un 1, son los repetitivos, 0, un 1 acá, pero como ya habíamos definido la cantidad máxima de bits, esto va a cerrar en 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que este valor es igual a menos 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Por construcción. ¿Ok? Ya. Y les voy a dejar ahora para terminar la clase, ¿ya? Voy a ir terminando. Vamos a revisar muy rápidamente este ejercicio. No quiero hacerlo yo entero porque me gustaría que lo hicieran ustedes, ¿ya? Este fue el ejercicio con que estrené la I1 de la primera vez que yo di el curso, ¿ya? Y causó estupor en los alumnos, siendo que era bastante más fácil de lo que uno podía pensar, porque es un tipo de pregunta que inmediatamente te saca del setting en el que uno está, ¿ya? Ustedes están acostumbrados a que si vi complemento a 2 en clase, en la prueba me van a preguntar complemento a 2, ¿ya? ¿Qué hice yo? Les pregunté por complemento 16. ¿Ya? Pero no lo nombré como complemento a 16. Yo puse lo siguiente: describe una representación o mecanismo para obtener el inverso aditivo de un número en representación hexadecimal. ¿Ya? Y esta no debe incluir conversiones a otras representaciones numéricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer uno? Es como, chuta, a ver, en binario yo vi que para obtener el inverso aditivo ocupaba esta técnica del complemento a 2. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer una analogía de eso a base 16? Ah, mira, puedo hacer el complemento a 16, ¿ya? ¿Cómo podría hacerse ese complemento 16? Bueno, dándose cuenta que en realidad cuando yo decía negar, lo que estaba haciendo era llegar al número, perdón. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 0x43, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es llegar a FF,
0xff. ¿Ya? Eso es análogo a decir que si yo tengo 1, 0, 1, lo que yo quiero hacer es llegar a 1, 1, 1. Lo que en binario eso corresponde a sumarle el negado de esto. ¿Ya? Es 0, 1, 0. ¿Ya? Porque por construcción es súper directo. ¿Ya? Pero en hexadecimal, ¿ya? No es tan directo porque no tengo 0 y 1, pero es el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, para llegar a al complemento a 16, el procedimiento era, yo agarro mi número, ¿ya? Lo complemento a FF, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tengo 0x43, del 3, ¿cuánto necesito para llegar a F? ¿Ya? ¿Quién se anima a decirlo? Ya voy a necesitar 12, ¿cierto? 12 más 3 es 15. ¿Cuántos 12 en hexa? C, ¿cierto? Entonces voy a necesitar C, perfecto. Y 4 voy a necesitar B, ¿ya? Entonces, el complemento a 15, ¿ya? Entonces, el complemento, y ojo, acá estoy diciendo, el complemento a 15 de 0x43 es 0xbc, ¿ya? Pero el complemento a 16, ¿ya? De 0x43 es igual a 0xb, ¿qué viene después? No es bc, es D. d, exacto, ¿ya? Porque le sume 1, ¿ya? Y ese es el complemento a 2 o sea, a 16 de 0x43, ¿ya? Y acá los voy a dejar con esta pregunta planteada antes de cerrar la clase, ¿ya? ¿Por qué no agregué un 0 antes? ¿Alguien se le ocurre por qué? Y esto funciona perfecto. O sea, si ustedes suman 0x43 con 0xbd, pueden verlo por construcción que va a funcionar y va a terminar en 0x00. ¿Ya? Vicente pregunta si a f le sumo 1 llego a 0. No, llegas a 1, 0. Pero si tienes una cantidad fija de cifras, por ejemplo, 1, vas a llegar a 0. ¿Ya? Porque f es 15 más 1 es 16. ¿Ya? Y ahí Clemente dice, perdón, no, Sebastián decía, ¿por qué no me paso por 16 unidades? No es exactamente eso, ¿ya? A ver, voy a responder primero la pregunta de Clemente. ¿Por qué queremos llegar a 0xff? Porque estoy haciendo la misma analogía al complemento 1, al complemento a 2, al complemento 15 y complemento 16, ¿ya? ¿Ya? Porque yo llego y en complemento a 1, ya, lo voy a decir de otra manera. Si tengo números de 3 bits, ¿ya? Por ejemplo, lo que tengo acá arriba, tengo el 101 y eso quiero llegar a FF, perdón, a 111, eso es análogo a que en base 16 yo quiera llegar a FF o a F, depende, a FF en realidad. ¿Ya? Porque quiero llegar a la última, a la cantidad más grande que tenga ocupando esa cantidad de bits. ¿Ya? Porque yo sé que si a esa cantidad le sumo 1, voy a tener un carry que no voy a considerar y voy a llegar de vuelta al 0. ¿Ya? Por eso siempre llego, en este caso a FF o antes a 1,1. Si fuese el complemento a 8, llegaría a 7,7 o 7 o 7,7,7, etc. ¿Ya? Cristian pregunta, perdón, ¿por qué el 1 al final no interesa? Estaba hablando del 1 a la izquierda. Ese 1 a la izquierda no interesa porque yo definí de antes que iba a tener cierta precisión numérica. No precisión, cierto rango numérico. ¿Ya? Yo voy a tener 4 bits. Por lo tanto, si un bit o una cifra se sale de esos 4, ya ya era una afirmación. Ya, perfecto, ya, ahora caché. Perdón. Ya, Juan José no entendió lo de la edad del final. Ya, yo antes tenía C, hasta acá estábamos más o menos claros. Y C más 1 es igual a D. ¿Ya? O sea, si alguien entrase en este momento al Zoom y viera esto, ¿ya? Se volvería loco. ¿Ya? Pero sabemos que porque en base 16, ¿ya? Y es C más 1 es igual a D. Es netamente por eso. ¿Ok? Pablo pregunta, ¿el 1 no se agrega porque se pide solo inverso aditivo? El 1 de la izquierda, sí, y sí, en estricto rigor sí, pero es porque en el fondo yo definí, claro, porque el ejercicio yo estoy solo pidiendo el inverso aditivo. ¿Ok?
Vicente dice que no entendió la pregunta, ¿qué es lo que no nos interesó? Porque ya, no, la pregunta es la siguiente, ¿ya? Yo dije, ok, el número 0x43, ¿ya? Y dije, ok, yo quiero calcular el complemento a 2 de 0x43, y vimos que pasamos primero a 0xbc y después a 0xbd, ¿ya? Y si yo sumo estas dos cosas, voy a llegar a 0x00 con un 1 que salió por acá para el lado, pero no lo voy a pescar. ¿Ya? Complemento 16. ¿Ok? Perdón, complemento 16 acá. Ya, no complemento 2, complemento 16. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer, pero por construcción debiese quedar claro que 0x43 más 0xbd da 0, ¿ya? Porque habíamos visto que 3 más c es f, 4 más b es f, y si yo a ff le sumo 1, me queda 1, 0, 0, pero ese 1 sale para el lado, ¿ya? Pero acuérdense que vimos que en el complemento a 2, yo tenía que agregar un 0 antes a la izquierda, ¿ya? Para aumentar mi capacidad al doble para poder representar mis números negativos. Pero acá no lo hicimos, ¿ya? Yo no convertí el 0x43 a 0x043. No lo hice. Ahora, para su tranquilidad, si lo hubiera hecho, igual me hubiera funcionado bien, ¿ya? Pero resulta que no lo convertí a 0x043 e igual me funcionó, ¿ya? ¿Por qué podría ser? ¿Ya? Y ahí Vicente da más o menos en el clavo, o sea, da el clavo, pero no es la manera en que yo lo explico, pero es correcto, porque podemos considerar los dígitos mayores o iguales a 8 como negativos, ¿ya? Es más o menos eso, ¿ya? En el fondo, si yo hiciera este diagrama de la circunferencia y partiera con 0x00 acá y con 0xff acá, ¿ya? Resulta que el 0x43 está como por acá, ¿ya? Acá está 0x43, ¿ya? Y como a mí lo que me interesa en particular era el inverso aditivo de 0x43, yo sé que todavía tengo más de la mitad de mi representación para poder representar los negativos, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor no necesitaba agregar un 0, ¿ya? Pero a modo general, por ejemplo, si yo hubiera tenido acá el A3, ¿ya? Yo para obtener el inverso aditivo de A3 sí hubiera tenido que poner un 0 adelante, porque A excede la mitad de la representación, ¿ya? Es más de la mitad de 0xff, ¿ya? Es netamente por eso. Entonces, en un algoritmo genérico o general de complemento 16, lo primero que tengo que hacer yo es agregar un 0 al principio, que no representa nada, ¿ya? Y después seguir con el algoritmo, ¿ok? Entonces, estoy leyendo el chat. Benjamín dice, ¿cómo se ve esto si hacemos complemento a 10 de número en base 10? Exactamente lo mismo. Yo, en vez de llegar a FF o a 1, voy a tener que llegar a 9. ¿Ya? Entonces, yo voy a llegar y decir, por ejemplo, 37. No, algo más para que quede más claro. Ya, de hecho, voy a borrar un poco acá para que no quede tan más desordenado aún. Ya, voy a borrar esto que queda. Ya. Y, por ejemplo, si yo tengo el 54, eso es un 5 por si acaso, ¿ya? Yo primero tendría que agregarle un 0, voy a decir 0x, o sea, 0,54, ¿ya? Y luego tengo que complementar a 999, ¿ya? Entonces eso sería 5, 4, 9, ¿ya? Y si yo sumo 0,54 a 945, ¿cuánto me da eso? 1, 0, 0, 0, ¿ya? Pero como yo había definido esto, este 1 se va para el lado, ¿ya? No sé si quedó claro que aquí vemos que el algoritmo es completamente genérico.
¿Sí? ¿Claro, más o menos? Ya, yo sé que esto puede ser bastante... loco. Perdón, sumarle 1, sí, 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 se me olvidó. Toda la razón, toda la razón. Sí, ahí se me olvidó. Aquí tiene que ir un 6. Si no, no va a funcionar. Sí, 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 sí. Ya, gracias por corregirme. Sí, ahí trabajé absolutamente de memoria y me salté un paso, ¿ya? Porque aquí 4 más 6 me da 0, 1, 0. El 1 queda acá, ¿ya? 5 más 4, 9 más 1, 0. Y el 1 queda acá, 10, 0 y salta el 1 para el lado. Ya, perfecto. Bien. Bacán que me hayan corregido porque significa que están súper atentos y concentrados. Ya, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy, ya, la parte de representaciones numéricas, la parte 2 de números racionales, lo vamos a ver el jueves, ya. Voy a aprovechar de contestar las dudas acá. Nicolás dice, si al negar la última cifra de un binario, a ver, si al negar la última cifra de un binario que ya es un 1 se aplica el carry hacia la izquierda, lo que es que, ojo, ¿ya? Yo tengo que decir antes de operar si mi número está o no en complemento 2. ¿Ya? Eso es importante. Pero si es que tú niegas la cifra, ¿ya? De un 1, ¿ya? Y solo estás negando nada más, ahí no aplica el tema del carry, ¿ya? Ya, ahí por el fondo tú estás calculando lo que te falta para llegar al 1, lo que te falta para llegar a F. ¿Ya? No, no hay carry, es recién después cuando sumas es que aparece el carry. ¿Ok? Pero es importante, uno siempre, si ve un número, tiene que especificarse si este es complemento a 2 o no, etc. ¿Ya? O sea, de ahora en adelante, si vemos un número, a menos que no nos digan explícitamente algo, no podemos saber qué cantidad está representando. ¿Ya? Diego pregunta cuál es el equivalente al bit de signo en hexa. Es que, a ver, acá porfa, yo sé que aquí no es que no es que estés equivocado, sino que por favor saquemos del lenguaje, entre comillas, el uso del bit de signo. No es un bit de signo, ¿ya? Porque en el fondo lo que estamos diciendo es que la cifra más a la izquierda nos va a estar indicando en qué parte de la circunferencia estás, en la positiva o en la negativa, ¿ya? Y eso depende si tú pasaste la mitad de tu representación. ¿Ok? Entonces, la cifra más a la izquierda, si es mayor que cierto número, va a ser positivo, negativo, y si es menor que cierto número, va a ser negativo o positivo. ¿Ok? Ya, Benjamín dice, y esta es la última duda, es si el complemento es 54, es 45 o 46. Súper buena pregunta, es 46. ¿Ya? O sea, el complemento a la base B, perdón, ¿ya? De un número va a ser igual a, ¿ya? El complemento a b menos 1 y luego sumarle 1, ¿ya? Entonces el complemento para obtener, y de hecho, ¿cómo se llama esto? El complemento a, es que en realidad el complemento a 10, porque estamos en base 10, ¿ya? Pero para obtener el complemento o para obtener el inverso aditivo, ya yo siempre tendría que primero obtener el complemento a base menos 1 y luego sumar 1. ¿Ya? Y con eso obtengo el inverso aditivo, porque por construcción, si sumo esas dos cosas, yo voy a generar puro cero. ¿Ok? Entonces, claro, el complemento, como dice ahí Cristian, el complemento a 100 sería 46 y el complemento a 99 sería 45. ¿Ya? Perfecto, clarísimo, súper bien. Ya, estamos justo en la hora. Creo que fue bastante buena esta clase. Creo que nos hemos ahorrado bastante problemas a futuro. En caso que yo hubiera seguido nomás con la materia, esto no hubiera quedado claro. Así que yo creo que fue bueno. Como les mencioné, tenemos clases de respaldo más adelante que podemos ocupar para avanzar en la materia, pero esto creo que fue sumamente importante de verificarlo. No sé si tienen más dudas. Nada más al parecer. Ya, perfecto. Estamos muy bien en la hora. Lo vamos a dejar hasta acá. Profe, Sí, ¿te puedo dime, hacer por una favor. última consulta? Sí, por supuesto. Que cuando trabajamos en binario con complemento 2, igual podría ser algo similar que lo que hacemos con hexadecimal. Es decir, por ejemplo, si tengo 4 bits originalmente, en Ujú. vez de agregar un bit de signo, sencillamente digo que los que empiecen con 1 van a representar mis negativos usando complemento 2, claro,
y 0 los positivos, solo que la única diferencia sería que perdería con un poco de rango Claro, para representar de números. hecho, eso es lo que pasa en el computador, ¿ya? Pero es porque te dicen de antes que esto está en complemento 2, ¿ya? Pero si tú tienes, por ejemplo, el número 1011, ¿ya? Y eso es, ¿cómo decirlo? Te dicen que ese es positivo, ¿ya? Tú obligado a agregar una cifra más, ¿ya? Pero en un computador no ocurre eso. En el computador está esto, te dicen la cantidad de bits que tiene y que es complemento 2 o no es complemento 2, ¿ya? De hecho, en C existen los tipos de datos con signo y sin signo, ¿ya? Que es justamente para especificar eso. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda más? Ahí vi que están preguntando por ejercicio. José decía que esto es nuevo para mí. Sí, es nuevo para todos. Esto puede ser bien, bien complicado. Y José Manuel, que es ayudante del curso, les indicó que hay una guía con ejercicio. ¿Ya? Nicolás pregunta, ¿por qué después de agregar el 0 y negar ese número me queda 11101? Chuta. Eso es bien para atrás, ¿ya? Es que depende qué número. Mira, voy a repetirla para un número cualquiera. Si yo tengo 101, ¿ya? Y quiero obtener si yo voy a negar eso, o sea, voy a agregar un 0, ¿ya? Pero preguntó, ahí me indica, preguntó por 0010, ¿ya? Entonces lo voy a hacer acá arriba a la derecha, si tengo 0010, ¿ya? Esto yo le voy a agregar un 0 antes, ¿ok? ¿Ya? Y luego voy a complementar a 1, ¿ya? Entonces esto va a ser 1, 0, 1, 1, 1. ¿Ya? Así es como llego, ¿ya? Ahora, si yo quiero obtener el complemento a 2 de eso, yo aún tengo que sumarle un 1, ¿ya? Esto es el complemento a 1, ¿ya? Y para el complemento 2 yo voy a hacer 1, 1, 1, y aquí a esto le sumo un 1, por lo tanto me quedo como 1, 0. ¿Ok? Ya, eso. Dejemos la clase hasta acá. Espero que les haya aclarado harto, supongo que sí. El día jueves vamos a continuar con representaciones numéricas de números racionales. Es bastante interesante. De nuevo van a quedar plop porque van a decir, chuta, esto de verdad no tenía idea. Son cosas bien distintas. Y el próximo lunes van a tener la primera ayudantía que se va a centrar en todo este tipo de cosas. ¿Ok? Así que eso, pues nuevamente un gusto haber estado con ustedes, espero que les haya servido la clase, voy a subir la clase lo antes posible, y eso, pues nos vemos el jueves, cuídense, que estén muy bien, chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao, que estén muy bien.